La región de Mesopotamia Central, delimitada por los cursos fluviales del Tigris y el Éufrates, ha funcionado históricamente como un núcleo de innovación técnica y administrativa. A diferencia de las percepciones populares que suelen reducir su legado a narrativas míticas, el análisis arqueológico y epigráfico revela una estructura social fundamentada en la gestión avanzada de recursos hídricos y una jurisprudencia compleja. Babilonia, inicialmente un asentamiento de dimensiones reducidas durante el período dinástico temprano, experimentó un proceso de expansión urbana y consolidación política que la posicionaría como el eje de un sistema imperial de larga duración. Para comprender su evolución, es imperativo analizar los estratos sedimentarios y los registros cuneiformes que documentan su transición de una entidad administrativa periférica a una potencia hegemónica. Hacia finales del tercer milenio antes de nuestra era, el equilibrio de poder en la zona sur de Mesopotamia comenzó a mostrar signos de inestabilidad estructural. El colapso de la tercera dinastía de Ir generó un vacío de autoridad que fue ocupado por diversos grupos de filiación amorrea. Estos segmentos poblacionales, de origen seminómada, iniciaron un proceso de sedentarización en puntos estratégicos del valle aluvial. Fue en este contexto de reconfiguración demográfica donde Babilonia inició su ascenso bajo la dirección de una nueva élite dirigente. Los registros indican que el asentamiento no se limitó a una ocupación pasiva, sino que implementó programas de ingeniería civil destinados a optimizar el rendimiento agrícola mediante la canalización controlada del Éufrates. Este desarrollo de infraestructura hídrica no solo garantizó la seguridad alimentaria, sino que permitió el sostenimiento de una densidad poblacional creciente, sentando las bases para una burocracia centralizada. Los primeros soberanos de la dinastía amorrea en Babilonia enfocaron sus esfuerzos en la fortificación del perímetro urbano y en la formalización de tratados comerciales con las ciudades-estado circundantes. No obstante, la competencia por el acceso a los recursos críticos y el control de las rutas de tránsito mercantil derivaron inevitablemente en la necesidad de establecer mecanismos de proyección de fuerza. El análisis de los restos materiales de este periodo inicial muestra una especialización creciente en la producción de implementos de bronce y una organización logística orientada a la protección de los excedentes agrícolas almacenados en los núcleos urbanos. La consolidación de Babilonia como centro de poder regional no fue un evento súbito, sino el resultado de una gestión sistemática de las tensiones fronterizas y la asimilación de protocolos administrativos de las culturas precedentes. Durante los reinados de los primeros monarcas de la dinastía amorrea, la ciudad pasó de ser una unidad defensiva a un nodo de coordinación logística. El registro arqueológico de este estrato evidencia una estandarización en la producción de ladrillos de barro cocido y una expansión de los recintos de almacenamiento, indicadores directos de una economía de excedentes bajo supervisión estatal. Esta fase de acumulación de recursos fue el preludio necesario para la implementación de políticas de expansión más agresivas, donde el uso de la fuerza se integró como una herramienta de estabilización económica. A medida que el radio de influencia de la ciudad se extendía, surgió la necesidad de un marco normativo que regulara las interacciones entre una población cada vez más heterogénea. Este requerimiento de orden interno culminó en la formalización de protocolos legales que hoy conocemos a través de la epigrafía en diorita. Estas normativas no deben interpretarse bajo estándares éticos contemporáneos, sino como mecanismos técnicos de resolución de conflictos diseñados para prevenir la erosión del tejido social. Los códigos estipulaban procedimientos específicos para la adjudicación de propiedades, la regulación de intereses crediticios y la aplicación de medidas punitivas proporcionales a la infracción técnica cometida. En este sistema, la violencia no era arbitraria, sino una sanción protocolar ejecutada por el aparato estatal para restaurar el equilibrio operativo de la metrópolis. Esta estructura jurídica proporcionó la estabilidad necesaria para que Babilonia proyectara su autoridad sobre las ciudades-estado vecinas de Larsa, Mari y Snunna. Los informes de inteligencia militar de la época, conservados en tablillas de arcilla, detallan el despliegue de unidades de infantería pesada y el uso de técnicas de asedio mediante rampas de tierra y arietes. Estas intervenciones, descritas en los anales reales con una neutralidad clínica, resultaron en la supresión de las élites locales y la integración de sus recursos en el sistema tributario babilónico. El éxito de estas campañas no solo dependía de la superioridad táctica, sino de una red logística capaz de suministrar raciones y equipamiento a largas distancias. Un factor que convirtió al ejército babilónico en el brazo ejecutor de un orden comercial centralizado que pronto abarcaría toda la cuenca del Éufrates. El establecimiento de esta hegemonía territorial exigió la creación de un cuerpo de funcionarios especializados, cuya función principal era la supervisión de las provincias anexionadas.
El sistema administrativo babilónico implementó un modelo de gobernanza basado en el reporte constante de datos, censos poblacionales, registros de producción de grano y auditorías de los templos locales. Esta infraestructura de información permitía a la capital identificar de manera temprana cualquier déficit productivo o indicio de insurgencia. En los casos donde la diplomacia y el comercio no lograban mantener la cohesión, el Estado babilónico procedía a la ejecución de maniobras de pacificación. Estos incidentes, registrados en la correspondencia oficial, se abordaban mediante la neutralización de los focos de resistencia y la reubicación forzosa de los cuadros técnicos disidentes para evitar la reconstrucción de liderazgos locales. A pesar de la aparente estabilidad, el mantenimiento de un imperio de estas dimensiones generaba una presión constante sobre el centro administrativo. Los costos operativos de las guarniciones fronterizas y el mantenimiento de los canales principales requerían un flujo ininterrumpido de tributos. El análisis de las comunicaciones diplomáticas revela que la lealtad de las ciudades vasallas era volátil y dependía directamente de la capacidad de Babilonia para proyectar una presencia coercitiva creíble. Cuando esta percepción de poder se debilitaba, las rutas comerciales que conectaban el Golfo Pérsico con el Mediterráneo se veían comprometidas por incursiones de grupos externos. La respuesta babilónica consistía habitualmente en expediciones punitivas, caracterizadas por un despliegue táctico de carros de combate y unidades de arqueros, cuyo objetivo era el restablecimiento de los corredores logísticos mediante la eliminación de las amenazas móviles. La eficacia de estas intervenciones militares garantizó que Babilonia no solo fuera un centro político, sino el principal mercado de intercambio tecnológico de la Edad del Bronce Media. Fue en este periodo cuando se perfeccionaron las técnicas de metalurgia y la observación astronómica con fines de calibración calendárica, herramientas esenciales para la planificación de los ciclos agrícolas a gran escala. Sin embargo, el registro estratigráfico advierte que, mientras la élite babilónica refinaba sus protocolos de administración, en las fronteras septentrionales y orientales comenzaban a consolidarse nuevas entidades políticas con capacidades militares equivalentes. La vulnerabilidad sistémica del imperio radicaba en su dependencia de un liderazgo centralizado extremadamente fuerte, cuya ausencia o ineficacia podía derivar en una degradación rápida del control territorial en las zonas de transición. Hacia mediados del siglo XVI antes de nuestra era, el sistema imperial babilónico comenzó a mostrar signos de fatiga estructural. La hipercentralización, que anteriormente había sido su mayor activo logístico, se convirtió en un factor de vulnerabilidad crítica ante la aparición de vectores de amenaza externos impredecibles. El incidente decisivo ocurrió en el año 1595 a.C., cuando un cuerpo expedicionario hitita, bajo el mando de Mursili, realizó una incursión de largo alcance a través del valle del Éufrates. El registro arqueológico confirma que esta operación no tenía como objetivo la ocupación territorial permanente, sino la desarticulación de la infraestructura de mando y el saqueo de los activos estratégicos de la capital. La captura y remoción de los símbolos de autoridad religiosa y política generó un colapso inmediato en la cadena de mando, marcando el cese operativo de la primera dinastía amorrea. Tras la retirada de las fuerzas hititas, el territorio de Babilonia entró en una fase de fragmentación administrativa que facilitó la infiltración de grupos procedentes de las regiones montañosas del este. Los casitas, una entidad demográfica cuya presencia como trabajadores agrícolas y mercenarios había sido documentada previamente, aprovecharon el vacío de poder para establecer una nueva estructura de gobierno. A diferencia del modelo expansivo de sus predecesores, la administración casita se enfocó en la reintegración de las provincias del sur y la estabilización del comercio internacional. Bajo su mandato, el estado fue renombrado en los documentos oficiales como Carandunias. Este periodo se caracterizó por una continuidad técnica. Los nuevos gobernantes no suprimieron la burocracia existente, sino que la optimizaron para funcionar en un sistema multipolar de grandes potencias regionales, incluyendo a Egipto y al emergente imperio hitita. La estabilidad recuperada bajo la gestión casita permitió la implementación de nuevas tecnologías militares, destacando la integración del carro de guerra ligero y la cría especializada de caballos, elementos que redefinieron los protocolos de defensa fronteriza. No obstante, el control del extremo sur de Mesopotamia, la región conocida como el País del Mar, se mantuvo fuera del alcance babilónico durante varias generaciones. Esta división geográfica generó una distorsión en los flujos comerciales del Golfo Pérsico, obligando a los administradores de Carandunias a reorientar sus ejes logísticos hacia el norte y el oeste. El análisis de las capas de sedimentación urbana en Nippur y otras ciudades clave indica una actividad constructiva sostenida, lo que sugiere que, a pesar de
la pérdida de control directo sobre los puertos meridionales. El centro de Mesopotamia mantenía una capacidad de recuperación económica significativa bajo el nuevo orden internacional. Durante el período del Bronce tardío, Babilonia consolidó su posición no solo como una potencia regional, sino como un actor fundamental en el primer sistema de diplomacia global documentado, el llamado Orden de Amarna. El análisis de las tablillas de arcilla recuperadas en los archivos estatales revela un protocolo de comunicación rígidamente estructurado entre los monarcas de las grandes potencias, que incluían a Egipto, el Imperio Mitanni y los hititas. En estos registros, el lenguaje técnico de la fraternidad diplomática servía para regular el intercambio de bienes de alto valor, como lapislázuli, oro y caballos de raza. Este flujo de materiales no era meramente ornamental, funcionaba como un mecanismo de compensación económica que aseguraba la no agresión y la estabilidad de las rutas de tránsito mercantil entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. La administración casita en Babilonia demostró una notable capacidad para mantener el equilibrio interno mientras gestionaba estas complejas relaciones exteriores. Un componente crítico de su política exterior fue la diplomacia matrimonial, utilizada como un instrumento técnico para crear vínculos de dependencia biológica entre las élites gobernantes de las potencias rivales. No obstante, esta estabilidad se veía periódicamente comprometida por la emergencia de Asiria en el norte. Los informes de inteligencia babilónicos de este periodo muestran una preocupación creciente por la expansión de las capacidades militares asirias, lo que derivó en una serie de reajustes en las fortificaciones fronterizas y en la movilización de contingentes de carros en las zonas de fricción. El conflicto no era percibido como una lucha ideológica, sino como una disputa técnica por la delimitación de fronteras y el control de los derechos de irrigación. Hacia el final de esta era, la saturación del sistema diplomático y la presión de nuevos movimientos migratorios empezaron a erosionar la eficiencia de la administración central de Carandunias. Los registros contables de los templos, que funcionaban como bancos estatales, muestran una disminución en la recaudación de tributos en las provincias periféricas. Esta degradación del control fiscal precedió a una fase de inestabilidad política que culminó con incursiones elamitas desde el este. El análisis de los estratos de ceniza en varios centros urbanos de este periodo documenta incidentes de intrusión violenta y la desarticulación de los centros de mando, lo que provocó el cese de la hegemonía casita. Sin embargo, la infraestructura burocrática y el prestigio cultural de Babilonia permanecieron intactos, permitiendo que la ciudad sobreviviera a la transición hacia el primer milenio antes de nuestra era. El vacío de poder dejado por el colapso de la administración casita hacia el año 1155 a.C. fue ocupado inicialmente por incursiones elamitas, quienes procedieron a la desarticulación de los centros de culto y la confiscación de propiedad estatal estratégica. Sin embargo, este periodo de ocupación extranjera fue breve. Una nueva estructura de mando, identificada como la segunda dinastía de Isin, emergió en el centro de Mesopotamia con el objetivo de restaurar la soberanía territorial. A diferencia de las dinastías previas, esta nueva élite se presentaba como una entidad de origen local, lo que facilitó la movilización de recursos y el apoyo de las oligarquías urbanas. El proceso de estabilización culminó durante el mandato de Nabucodonosor I, cuya administración se enfocó en la neutralización de la amenaza elamita mediante una campaña militar de alta precisión logística que penetró en el corazón del territorio enemigo. La victoria en Ilam no solo tuvo implicaciones tácticas, sino que permitió la recuperación de la estatua de Marduk, el principal símbolo de la legitimidad política babilónica. El retorno de este activo a la capital fue gestionado como una operación de consolidación ideológica, integrando a las diversas facciones de la sociedad bajo un mando único. No obstante, mientras Babilonia reorganizaba su estructura interna, el equilibrio de poder en el norte volvía a desplazarse a favor de Asiria. Los informes fronterizos documentan un incremento en las incursiones asirias dirigidas por Tiglat-Pileser I, quien implementó una estrategia de anexión progresiva de los territorios septentrionales de Babilonia. Esta presión externa forzó a los administradores de Isin a priorizar el gasto en defensa, desviando recursos que anteriormente se destinaban al mantenimiento de la infraestructura hídrica y a la expansión comercial. Hacia finales del siglo XI a.C., la eficiencia operativa de la segunda dinastía de Isin comenzó a degradarse debido a factores ambientales y demográficos. El análisis de los registros climáticos y las fluctuaciones en el caudal de los ríos indica una fase de aridez prolongada que afectó directamente la producción de excedentes agrícolas.
Simultáneamente, la infiltración de grupos tribales arameos y caldeos desde las estepas occidentales y las marismas del sur introdujo un factor de inestabilidad difícil de gestionar mediante los protocolos militares tradicionales. Estas poblaciones, organizadas en federaciones móviles, no buscaban la conquista de ciudades, sino el control de las zonas de pastoreo y las vías de comunicación. La incapacidad de la administración central para contener estos flujos migratorios derivó en una fragmentación del control territorial, dejando a la metrópolis de Babilonia aislada en un entorno regional cada vez más hostil y descentralizado. El periodo comprendido entre los siglos X y 9 antes de nuestra era se caracterizó por una degradación sistémica de la autoridad central en Babilonia. La infiltración de clanes caldeos en las regiones del sur y de tribus arameas en las riberas del Éufrates alteró la composición demográfica y los flujos fiscales del Estado. Estos grupos establecieron jefaturas autónomas que, aunque nominalmente reconocían la preeminencia de la capital, operaban bajo sus propios protocolos económicos y militares. Esta fragmentación interna convirtió a Babilonia en un objetivo estratégico para el expansionismo del imperio neoasirio, que buscaba asegurar el control de las rutas comerciales y el acceso a los recursos del Golfo Pérsico. La relación entre ambas potencias se tornó ambivalente, mientras que la élite babilónica solicitaba ocasionalmente la intervención asiria para estabilizar su territorio frente a las tribus rebeldes. La presencia de guarniciones extranjeras generaba una resistencia civil persistente. A medida que Asiria consolidaba su hegemonía militar bajo soberanos como Salmanasar III, Babilonia fue integrada progresivamente en la esfera de influencia de Nínive. No obstante, el estatus de la ciudad era excepcional, debido a su prestigio cultural y religioso. Los monarcas asirios evitaron inicialmente la anexión directa, optando por un modelo de protectorado o unión personal. Los informes administrativos de este periodo documentan un incremento en las transferencias de tecnología y mano de obra especializada hacia el norte, lo que indica una explotación técnica de los activos babilónicos. Sin embargo, la estabilidad era precaria. Cada sucesión en el trono asirio era percibida por las facciones caldeas como una ventana de oportunidad para la insurgencia, lo que derivaba en ciclos recurrentes de rebelión, asedio y pacificación forzosa. La tensión alcanzó un punto crítico con la ascensión de Tiglat-Pileser III, quien implementó una política de integración total. El monarca asirio se proclamó rey de Babilonia bajo el nombre de Pulu, asumiendo los protocolos rituales locales para legitimar su mando. Esta fase de ocupación técnica se apoyó en la deportación selectiva de segmentos poblacionales conflictivos y la reestructuración de los distritos administrativos. El análisis de los registros de suministros militares muestra que Babilonia pasó a funcionar como un centro logístico clave para las campañas asirias hacia el oeste. A pesar de la supervisión constante, los focos de resistencia en las marismas del sur permanecieron operativos, utilizando la geografía de difícil acceso como un escudo contra las unidades de carros asirios, manteniendo latente la infraestructura de una futura insurrección de mayor escala. A comienzos del siglo VII antes de nuestra era, la relación entre el centro administrativo asirio y la periferia babilónica alcanzó un estado de ruptura absoluta. La figura de Merodach Baladan II, un líder de filiación caldea, logró coordinar una red de alianzas que incluía al reino de Ilam y a diversas jefaturas tribales para desafiar la hegemonía de Nínive. Este movimiento insurgente obligó al monarca asirio Senaquerib a desviar recursos masivos para una serie de campañas de pacificación en el sur de Mesopotamia. Los informes de combate detallan una guerra de desgaste en las zonas de marismas, donde la superioridad técnica de los carros asirios quedaba anulada por la topografía. La frustración logística de la administración asiria, sumada al asesinato del hijo de Senaquerib, quien había sido instalado como gobernante en Babilonia, derivó en un cambio de protocolo. De la ocupación se pasó a la erradicación estructural. En el año 689 a.C., las fuerzas asirias ejecutaron el asedio final de Babilonia. Tras la ruptura de los perímetros defensivos, no se procedió a una anexión convencional, sino a una desarticulación técnica de la infraestructura urbana. Los registros epigráficos del propio Senaquerib describen, con una precisión gélida, la demolición sistemática de los complejos de templos, las murallas y las viviendas. Más crítico aún fue el sabotaje de la red de ingeniería hídrica. El monarca ordenó el desvío deliberado de los canales del Éufrates hacia el centro de la ciudad para inducir una erosión acelerada de los cimientos de adobe. Este incidente representa uno de los pocos casos documentados de herbicidio planificado en la antigüedad, destinado a eliminar de forma permanente
directamente la capacidad operativa de un nodo competidor. Sin embargo, la desaparición de Babilonia generó un desequilibrio geopolítico que la propia administración asiria consideró insostenible a largo plazo. Tras la muerte de Sennacherib, su sucesora Saradón inició un programa de reconstrucción a gran escala, impulsado por la necesidad de estabilizar la región y restaurar el flujo de suministros agrícolas hacia el norte. El análisis de los depósitos arqueológicos correspondientes a este estrato muestra una reactivación de la industria del ladrillo y la importación de maderas nobles para la restauración de los centros administrativos. A pesar de estos esfuerzos de reparación, la semilla de la insurgencia permaneció latente en las provincias del sur. La reconstrucción de la ciudad no borró la memoria de su destrucción, sino que proporcionó la infraestructura física necesaria para que una nueva élite, de origen caldeo, comenzara a planificar la desarticulación definitiva del imperio que una vez intentó borrarlos del mapa. Hacia la segunda mitad del siglo VII antes de nuestra era, el imperio asirio entró en una fase de entropía política tras la muerte de Asurbanipal. La disputa por la sucesión generó una fractura en la cadena de mando central, circunstancia que fue aprovechada por Nabopolassar, un funcionario de alto rango con base en las regiones del sur. En el año 626 a.C., Nabopolassar inició un proceso de secesión técnica, consolidando primero el control sobre los nodos logísticos de las marismas antes de avanzar hacia la metrópolis de Babilonia. El éxito de esta maniobra no se basó únicamente en el despliegue de fuerza, sino en la capacidad de coordinar una coalición externa con los medos, una potencia emergente en el altiplano iraní. Esta alianza estratégica permitió la ejecución de una ofensiva en dos frentes que desbordó los protocolos defensivos de las guarniciones asirias en el corazón de Mesopotamia. La campaña de desarticulación del poder asirio fue sistemática y se extendió durante más de una década. En el año 612 a.C., las fuerzas conjuntas de babilonios y medos ejecutaron el asedio y posterior desmantelamiento de Nínive, el centro neurálgico del imperio asirio. Los registros administrativos babilónicos de este periodo documentan la captura de activos estatales asirios y la transferencia de cuadros técnicos hacia Babilonia para fortalecer la nueva administración. Con la eliminación de la amenaza asiria, Babilonia dejó de ser una provincia subordinada para convertirse en la capital de un nuevo sistema imperial, el imperio neobabilónico. La prioridad inmediata de Nabopolassar fue la restauración de la infraestructura hídrica y la reconstrucción de las murallas defensivas, asegurando que la capital estuviera protegida contra cualquier intento de incursión desde las estepas del norte. Este cambio en el equilibrio de poder tuvo repercusiones inmediatas en los flujos comerciales de todo el cercano oriente. Babilonia asumió el control de las rutas que anteriormente gestionaba Nínive, estableciendo un nuevo régimen tributario que abarcaba desde el Golfo Pérsico hasta el Levante. El análisis de las tablillas de raciones de esta época indica un incremento exponencial en la actividad constructiva y una demanda masiva de mano de obra especializada para la ejecución de proyectos de ingeniería civil. Sin embargo, la transición no fue pacífica en las periferias. La resistencia de los remanentes del ejército asirio en Harran y la intervención de Egipto en la región sirio-palestina obligaron a la administración de Nabopolassar a mantener un estado de movilización constante. Esta fase de expansión externa sentó las bases para el reinado de su sucesor, quien llevaría la proyección de fuerza babilónica a su máximo nivel operativo. Con la ascensión de Nabucodonosor II al trono en el año 605 a.C., el imperio neobabilónico entró en su fase de máxima expansión y eficiencia operativa. La estrategia de este periodo se alejó de la mera defensa fronteriza para enfocarse en la anexión de los corredores comerciales del Levante, una zona crítica para el acceso a los recursos del Mediterráneo. Tras la victoria sobre las fuerzas egipcias en la batalla de Carquemis, la administración babilónica procedió a la supresión de las monarquías locales que funcionaban como estados tapón. El análisis de los registros militares indica que las campañas no se limitaban a la destrucción de activos enemigos, sino a la implementación de un protocolo de deportación selectiva. Este mecanismo técnico consistía en el traslado forzoso de las élites administrativas, artesanos y cuadros militares de las regiones conquistadas hacia el corazón de Mesopotamia. El caso más documentado de esta política fue la intervención en el reino de Judá. Tras una serie de incumplimientos en los acuerdos tributarios y la formación de alianzas con Egipto, el ejército babilónico ejecutó dos operaciones de asedio sobre Jerusalén, en el 597 y el 586 a.C. El registro arqueológico confirma la desarticulación de las estructuras de mando locales y la demolición de los centros de culto, reduciendo la capacidad de resistencia ideológica de la población. No obstante, la lógica detrás de estos movimientos no era el exterminio, sino la integración productiva.
Los exiliados fueron reubicados en colonias agrícolas y centros urbanos de Babilonia y Nippur, donde sus habilidades técnicas fueron absorbidas por el aparato estatal babilónico, tal como se detalla en las tablillas de raciones que enumeran los suministros entregados a los especialistas extranjeros bajo custodia imperial. Simultáneamente, la capital experimentó una transformación arquitectónica diseñada para proyectar una imagen de orden inexpugnable. El uso de ladrillos vidriados de color azul cobalto y reliefs de fauna mitológica en la puerta de Iftar funcionaba como un lenguaje visual de autoridad técnica. La infraestructura urbana fue optimizada para gestionar una población cosmopolita, con un sistema de calles ortogonales y un puente permanente sobre el Éufrates, un hito de la ingeniería civil de la época. Sin embargo, este despliegue de recursos generó una dependencia crítica de la estabilidad de las provincias periféricas para el suministro de materias primas. Mientras la metrópolis florecía como el principal centro financiero y científico del mundo antiguo, la presión sobre los sistemas de irrigación y el costo de mantener guarniciones permanentes en el oeste empezaban a generar fricciones internas que pondrían a prueba la resiliencia del imperio en las décadas siguientes. Durante el apogeo del período neobabilónico, la metrópolis no solo funcionó como un centro de mando militar, sino como el nodo financiero más avanzado de la Edad del Hierro. El análisis de los archivos privados de familias de banqueros y comerciantes, como la Casa de Egibi, revela una estructura económica basada en instrumentos de crédito complejos, contratos de arrendamiento de tierras y la gestión de capitales a larga distancia. Esta sofisticación monetaria permitía al Estado financiar proyectos de infraestructura de gran escala sin agotar las reservas de metales preciosos. Paralelamente, el sistema de observación astronómica alcanzó niveles de precisión matemática sin precedentes. Los escribas, utilizando un sistema sexagesimal, registraron tránsitos planetarios y eclipses con un margen de error mínimo, datos que se utilizaban para la calibración del calendario administrativo, esencial para la planificación de los ciclos de siembra y la recaudación de impuestos. Sin embargo, el fallecimiento de Nabucodonosor II en el año 562 a. C. introdujo un vector de inestabilidad en la cadena de mando imperial. El sistema, altamente dependiente de la autoridad centralizada de un líder con capacidad de mediación entre las facciones militares y el estamento sacerdotal, comenzó a mostrar signos de desarticulación. Durante los años siguientes, se sucedieron varios monarcas en periodos breves, algunos de los cuales fueron eliminados mediante maniobras de facciones internas. El registro epigráfico de este estrato temporal refleja una interrupción en los grandes proyectos constructivos y una fluctuación en los precios de los productos básicos, indicadores directos de una pérdida de confianza en la estabilidad del gobierno central. Esta erosión de la autoridad facilitó el surgimiento de voces disidentes dentro de la propia capital, especialmente entre la oligarquía religiosa que veía amenazados sus privilegios fiscales. La situación alcanzó un punto de máxima complejidad con la ascensión de Nabonido, un gobernante de origen externo al núcleo tradicional de la élite babilónica. Su gestión se caracterizó por una serie de reformas litúrgicas y administrativas que generaron una fricción significativa con el clero de Marduk. Los informes administrativos documentan una decisión técnica inusual, el traslado del centro operativo del imperio al oasis de Taima, en la península arábiga, durante un periodo de 10 años. Este desplazamiento geográfico del mando dejó la gestión cotidiana de la capital en manos de su hijo, Belsasar, debilitando la cohesión administrativa y dejando a Babilonia vulnerable ante los cambios tectónicos que se producían en la meseta iraní. Mientras el aparato estatal babilónico se enfocaba en disputas teológicas y logísticas internas, una nueva potencia, el imperio aqueménida bajo Ciro el Grande, iniciaba la absorción sistemática de las entidades políticas vecinas. El colapso definitivo del imperio neobabilónico en el año 539 a.C. no fue el resultado de una destrucción física masiva, sino de una maniobra de infiltración estratégica y colapso de la voluntad de mando. El ejército persa, bajo la dirección de Ciro el Grande, había logrado neutralizar previamente a las fuerzas babilónicas en la batalla de Opis, un enfrentamiento que desprotegió el acceso al núcleo de Mesopotamia. El análisis de las crónicas contemporáneas, incluyendo el cilindro de Ciro, sugiere que la administración persa implementó una campaña de guerra psicológica, presentándose como restauradores del orden tradicional de Marduk frente a las reformas de Nabonido. Esta estrategia técnica erosionó la lealtad de la guarnición urbana y de la oligarquía sacerdotal,
facilitando que las unidades persas penetraran en la ciudad sin necesidad de un asedio prolongado que hubiera comprometido la integridad de la infraestructura económica. La transferencia de autoridad se formalizó mediante protocolos administrativos que aseguraron la continuidad del funcionamiento de la metrópolis. A diferencia de las intervenciones asirias previas, el mando persa optó por mantener la burocracia local y los sistemas legales existentes, integrando a Babilonia como la satrapía más próspera de su creciente imperio. Los registros fiscales de este periodo muestran que, aunque la ciudad perdió su estatus como sede de un imperio independiente, conservó su posición como el principal centro de recaudación tributaria y producción agrícola del mundo aquemenida. La élite babilónica continuó gestionando los sistemas de irrigación y los archivos comerciales, mientras que el aparato estatal persa se limitaba a la supervisión estratégica y la exacción de un tributo anual de 1000 talentos de plata, la cifra más alta registrada para cualquier provincia del imperio. Sin embargo, esta fase de coexistencia técnica comenzó a experimentar tensiones debido al incremento de la presión fiscal y la pérdida de autonomía en la toma de decisiones exteriores. Durante los reinados de Darío y Jerjes I, se documentan varios intentos de insurrección por parte de facciones que buscaban restaurar la soberanía babilónica. La respuesta administrativa persa fue contundente. Tras sofocar las revueltas, se procedió a la desmantelación selectiva de las fortificaciones urbanas y a la confiscación de activos de los templos que habían financiado a los insurgentes. A pesar de estas medidas punitivas, Babilonia permaneció como la residencia de invierno de los reyes persas y como un centro de formación científica, donde los astrónomos continuaron refinando sus cálculos matemáticos bajo la supervisión de la nueva administración imperial. La metrópolis se transformó así de un centro de poder autónomo a un activo estratégico fundamental dentro de un sistema transcontinental. El equilibrio administrativo del imperio aqueménida se fracturó definitivamente en el año 331 a.C., tras la derrota de Darío III en la batalla de Gaugamela. Alejandro Magno, tras asegurar la neutralización de los centros de mando persas, dirigió su avance hacia Babilonia. Al igual que en la transición persa, la entrega de la ciudad fue gestionada mediante protocolos diplomáticos por el sátrapa local, Mazaios, para evitar la degradación de la infraestructura urbana. Alejandro fue recibido no como un agente de ocupación, sino como un restaurador del orden, procediendo de inmediato a la validación de los cultos locales y ordenando la reparación técnica del Etemenanki, el gran complejo de templos que había sufrido daños estructurales durante las revueltas previas. Bajo su dirección, Babilonia fue designada como la capital administrativa de su imperio euroasiático, recuperando brevemente su posición como el eje de los flujos logísticos y comerciales entre Oriente y Occidente. Durante este breve interregno macedonio, se planificaron ambiciosos proyectos de ingeniería civil destinados a transformar a Babilonia en un puerto fluvial de primer orden. Los registros técnicos de la época detallan planes para la construcción de un puerto masivo y la mejora de la navegabilidad del Éufrates, con el objetivo de facilitar el tránsito de las flotas macedonias hacia el Golfo Pérsico. Sin embargo, este proceso de revitalización se vio truncado por el fallecimiento súbito de Alejandro en el palacio de Nabucodonosor en el año 323 a.C. El cese del mando centralizado generó un vacío de autoridad inmediato, activando una fase de conflicto interno entre sus generales, los diádocos. El análisis de los registros de este periodo muestra una parálisis en las obras públicas y una reorientación de los recursos hacia la movilización de mercenarios y la fortificación de posiciones tácticas dentro del recinto urbano. La inestabilidad resultante de las guerras de los diádocos tuvo un impacto erosivo en la demografía y la economía de la metrópolis. Las constantes disputas por el control de la satrapía de Babilonia, que cambiaba de manos según el resultado de los enfrentamientos entre Seleuco y Antígono, degradaron la eficiencia de los sistemas de mantenimiento de canales. El registro estratigráfico revela una interrupción en los patrones de limpieza de sedimentos, lo que sugiere una desarticulación de las brigadas de trabajo estatales. Finalmente, la fundación de Seleucia del Tigris en el año 305 a.C. marcó el inicio de un proceso de transferencia poblacional forzada. La nueva administración seleucida buscaba un centro de mando más cercano a sus ejes de comunicación en el Tigris, lo que derivó en la migración de los cuadros técnicos y administrativos babilónicos hacia la nueva capital, iniciando el declive irreversible de la milenaria ciudad del Éufrates.
El establecimiento de Seleucia del Tigris como el nuevo nodo administrativo y comercial de Mesopotamia Central alteró de manera definitiva el ecosistema económico de Babilonia. Durante el siglo III antes de nuestra era, la metrópolis del Éufrates experimentó un proceso de desinversión estatal sistemática. Los registros de la época documentan la transferencia forzosa de segmentos de la población civil y de los cuadros de especialistas hacia la nueva capital helenística, lo que resultó en una contracción del perímetro urbano habitado. A pesar de este desplazamiento del poder político, Babilonia conservó una función técnica crítica como centro de preservación del conocimiento cuneiforme. Los templos, especialmente el Esagila, continuaron operando como archivos de datos astronómicos y matemáticos, manteniendo una continuidad cultural que contrastaba con la progresiva helenización de las instituciones públicas en el resto del imperio. Hacia mediados del siglo II a.C., el debilitamiento estructural del imperio seleucida, fragmentado por conflictos dinásticos y la presión romana en el oeste, facilitó la expansión del imperio parto desde el este. La transición al dominio parto en el año 141 a.C. se caracterizó por una mínima disrupción en los protocolos locales, ya que la nueva administración arsácida adoptó un modelo de gobernanza descentralizado. El análisis de las capas de ocupación de este periodo muestra que, aunque Babilonia ya no poseía la densidad poblacional de los siglos previos, seguía funcionando como un centro de culto y un nodo de intercambio regional. No obstante, la competencia con Seleucia y la posterior fundación de Ctesifonte en la ribera opuesta del Tigris aceleraron la erosión de la relevancia comercial de la ciudad, cuyos canales empezaron a sufrir una colmatación crítica debido a la falta de mantenimiento centralizado a gran escala. El registro arqueológico de la fase parta tardía evidencia una fragmentación del tejido urbano. Los grandes complejos monumentales de la era neobabilónica empezaron a ser reutilizados para fines domésticos o industriales menores, una señal técnica de la degradación de la autoridad central. Los últimos documentos cuneiformes conocidos, que consisten principalmente en efemérides astronómicas, datan del siglo I de nuestra era. Este cese en la producción de registros escritos tradicionales marca el punto de inflexión donde la infraestructura cultural babilónica dejó de ser operativa frente al avance del arameo y el griego. Aunque la estructura física de la ciudad permanecía en pie, su capacidad para funcionar como un centro de mando o innovación técnica se había extinguido, quedando reducida a un enclave histórico dentro de un sistema geopolítico que ya no dependía de la gestión del Éufrates para su legitimidad. Con la consolidación del imperio sasánida en el siglo III de nuestra era, el eje de gravedad administrativa de Mesopotamia se desplazó definitivamente hacia Ctesifonte, dejando a Babilonia en una posición de marginalidad técnica. El análisis de los estratos sedimentarios de este periodo indica una degradación crítica de los sistemas de irrigación secundaria que alimentaban el perímetro urbano. Sin la supervisión de un aparato estatal centralizado capaz de coordinar las dragas de los canales principales, el flujo del Éufrates comenzó a desviarse de su curso histórico, provocando la inundación de los sectores bajos y la salinización de las tierras de cultivo circundantes. Los registros de impuestos sasánidas muestran una disminución drástica en la recaudación de la zona, lo que confirma una contracción demográfica irreversible y el cese de Babilonia como unidad productiva de relevancia para el tesoro imperial. A pesar de la pérdida de funcionalidad económica, los restos monumentales de la ciudad continuaron sirviendo como puntos de referencia geográfica y militar. Durante las constantes campañas de fricción entre el Imperio Romano y los sasánidas, el sitio de Babilonia fue atravesado por diversas unidades expedicionarias. Los cronistas militares de la época describen un paisaje de estructuras colosales en avanzado estado de erosión, donde la otrora infranqueable muralla de ladrillo vidriado se había transformado en montículos de arcilla compactada. El análisis de los escasos hallazgos de cerámica sasánida sugiere que solo pequeños núcleos de población permanecían en el área, ocupando de manera precaria las ruinas de los antiguos palacios. La transferencia de tecnología y conocimiento, que durante milenios había fluido desde esta metrópolis, se había trasladado por completo a los centros de formación de Persia y el Mediterráneo. Hacia el final de la Antigüedad tardía, el nombre de Babilonia comenzó a transitar de los registros administrativos a las fuentes exclusivamente literarias y cartográficas. El proceso de tellización, la transformación de una ciudad en un montículo de escombros, se completó en este periodo. La falta de mantenimiento estructural en los cimientos de adobe, sumada a la acción de agentes erosivos naturales, provocó el colapso de las últimas bóvedas y techumbres.
en los umbrales de la expansión islámica del siglo VII. La ubicación de la metrópolis era conocida principalmente por las comunidades locales que extraían materiales de construcción de sus ruinas para la edificación de asentamientos menores en las proximidades. Babilonia había dejado de existir como una entidad política activa, convirtiéndose en un estrato de información física esperando ser descodificado por los métodos analíticos de la arqueología moderna. Durante más de un milenio, el conocimiento operativo sobre la ubicación y estructura de Babilonia se mantuvo restringido a la exégesis de textos bíblicos y descripciones de autores clásicos, a menudo distorsionadas por sesgos narrativos. No fue hasta el siglo XIX cuando la región del Éufrates fue sometida a los primeros protocolos de prospección sistemática. En 1811, Claudius James Rich inició el levantamiento cartográfico inicial de los montículos de escombros, identificando las elevaciones de Babil y Kasr como los restos de los recintos palaciegos neobabilónicos. Estos trabajos preliminares permitieron la transición de la fase de exploración anecdótica a la fase de documentación técnica, estableciendo una correlación física entre los relatos históricos y la geografía del terreno. Sin embargo, la complejidad técnica de la arquitectura de adobe, que bajo la erosión adquiere una apariencia indistinguible del suelo circundante, supuso un desafío logístico que las primeras expediciones no pudieron resolver de manera eficiente. La implementación de una metodología científica rigurosa se consolidó a finales del siglo XIX con la llegada de la expedición dirigida por Robert Koldewey. Entre 1899 y 1917, la Sociedad Oriental Alemana ejecutó un programa de excavación de larga duración que revolucionó la arqueología de Mesopotamia. Koldewey desarrolló protocolos específicos para la identificación de muros de ladrillo crudo, lo que permitió trazar con precisión la planta ortogonal de la ciudad y desenterrar estructuras críticas como la vía procesional y la puerta de Iftar. El análisis de los materiales recuperados, especialmente los ladrillos vidriados policromados, proporcionó los datos necesarios para la reconstrucción técnica de la estética urbana de la era de Nabucodonosor II. Por primera vez en la historia moderna, la metrópolis dejó de ser una construcción literaria para convertirse en un objeto de estudio cuantificable, permitiendo la verificación de sus dimensiones y sistemas defensivos mediante la evidencia material directa. Este proceso de recuperación científica no estuvo exento de complicaciones derivadas de la inestabilidad política y el elevado nivel de la capa freática, que impidió el acceso a los estratos más profundos del segundo milenio antes de nuestra era. No obstante, los resultados de la misión alemana establecieron un estándar para la gestión de yacimientos a gran escala, integrando el análisis de la epigrafía cuneiforme con la arquitectura recuperada. El traslado de elementos arquitectónicos masivos hacia centros de investigación europeos, aunque controvertido desde una perspectiva contemporánea de gestión de patrimonio, garantizó la preservación y el estudio de activos que, de otro modo, habrían continuado expuestos a la degradación ambiental acelerada. La información obtenida en este periodo transformó radicalmente la comprensión de la tecnología constructiva y la planificación urbana del mundo antiguo, cerrando la brecha entre la leyenda y el registro histórico comprobable. La recuperación de miles de tablillas de arcilla durante las excavaciones del siglo XX permitió a los investigadores acceder a la infraestructura de datos subyacente de la sociedad babilónica. Estos registros, a diferencia de las inscripciones monumentales destinadas a la propaganda estatal, consisten en documentos de gestión cotidiana, contratos de compraventa, recibos de suministros agrícolas, actas judiciales y correspondencia privada. El análisis de estos activos ha revelado un sistema de contabilidad de partida doble avant la lettre y una regulación de mercados extremadamente detallada. A través de estos textos, es posible reconstruir las fluctuaciones en el precio del grano y la plata a lo largo de décadas, proporcionando una base cuantitativa para entender las crisis económicas y los periodos de expansión del imperio. Esta historia desde los datos ha desmitificado la percepción de Babilonia como una entidad puramente teocrática, revelando en su lugar una maquinaria burocrática pragmática y altamente eficiente. Uno de los hallazgos más significativos en este ámbito fue la identificación de los archivos de las casas de banca, como la familia Ejibi y los Murasu. Estos documentos técnicos demuestran que la economía babilónica operaba mediante una red de crédito que permitía la inversión en proyectos agrícolas y comerciales a gran escala, incluso en ausencia de moneda física acuñada. El uso de la plata por peso como estándar de valor facilitó la integración de Babilonia en un sistema de intercambio internacional que conectaba las minas de Anatolia con los mercados del Golfo Pérsico. Además, el estudio de las tablillas médicas y diagnósticas ha mostrado un enfoque empírico en el tratamiento de patologías,
basado en la observación sistemática de síntomas y la aplicación de protocolos farmacológicos estandarizados, lo que indica un nivel de especialización técnica avanzado para su época. Paralelamente, los archivos astronómicos babilónicos, conocidos como los diarios astronómicos, representan el registro continuo de datos naturales más largo de la historia de la humanidad, abarcando más de 6 siglos de observaciones. Estos textos no solo documentan eventos celestes con una precisión matemática asombrosa, sino que correlacionan dichos eventos con el nivel de las aguas del Éufrates y los precios de las mercancías básicas. Esta interconectividad de datos sugiere que la élite intelectual babilónica percibía el entorno como un sistema integrado donde las variables astronómicas, climáticas y económicas debían ser monitorizadas para garantizar la estabilidad del Estado. La traducción y análisis de este vasto corpus de información sigue siendo, hoy en día, uno de los pilares de la asiriología moderna, permitiendo una reconstrucción clínica de la realidad operativa de la metrópolis en sus siglos finales. La morfología urbana de Babilonia, especialmente en su fase neobabilónica, representa la culminación de milenios de experimentación en planificación civil dentro del entorno aluvial mesopotámico. A diferencia de los asentamientos orgánicos y desordenados de periodos anteriores, la capital fue reestructurada bajo un esquema de cuadrícula que facilitaba la gestión de suministros y el desplazamiento de contingentes militares. El análisis de las cimentaciones recuperadas revela el uso de muros de doble pantalla y sistemas de drenaje subterráneo diseñados para mitigar el impacto de las filtraciones freáticas. La vía procesional, un eje logístico y ceremonial de más de 20 metros de ancho, funcionaba como la arteria principal que conectaba los centros de mando administrativo con los nodos de almacenamiento, permitiendo un flujo constante de recursos hacia el núcleo del Estado. Este enfoque en la ingeniería de gran escala se manifestó de manera prominente en el diseño de los jardines colgantes, cuya existencia, aunque debatida en cuanto a su ubicación exacta, es descrita en las fuentes técnicas como un prodigio de la hidráulica. Los informes sugieren la implementación de sistemas de elevación de agua mediante tornillos de Arquímedes o norias de cadena, capaces de suministrar irrigación constante a niveles elevados sobre el terreno natural. Más allá de su función estética, estas estructuras demostraban la capacidad babilónica para manipular el entorno natural y crear microclimas controlados mediante la aplicación de principios físicos avanzados. Este legado técnico en la gestión de infraestructuras verdes y sistemas de riego a presión sentó las bases para el desarrollo del urbanismo paisajístico en las eras helenística y romana posteriores. Asimismo, la arquitectura defensiva de Babilonia estableció un estándar de seguridad que fue imitado en todo el cercano Oriente. El sistema de triple muralla, con fosos inundables alimentados por el Éufrates, convertía a la ciudad en una fortaleza prácticamente inexpugnable ante las tácticas de asedio convencionales de la Edad del Hierro. El uso estratégico de materiales bituminosos como aislante hídrico en las estructuras de ladrillo garantizaba la durabilidad de las defensas frente a la erosión fluvial. Este conocimiento en la impermeabilización y el refuerzo de estructuras de tierra fue exportado a través de los cuadros técnicos babilónicos que, tras la caída del imperio, se integraron en los departamentos de obras públicas de las potencias sucesoras. De este modo, la arquitectura de Babilonia no solo definió la estética de una era, sino que proporcionó las soluciones técnicas necesarias para la sostenibilidad de las grandes concentraciones urbanas del mundo antiguo. El legado técnico más persistente de la civilización babilónica no reside en sus estructuras físicas, sino en la infraestructura conceptual que proporcionó para la medición del tiempo y el espacio. El sistema sexagesimal babilónico, fundamentado en la divisibilidad del número 60, permitió una precisión en los cálculos de geometría y trigonometría que fue adoptada íntegramente por los matemáticos helenísticos. Este protocolo de cálculo es el responsable directo de que, en la actualidad, el círculo se divida en 360 grados y la hora en 60 minutos. El análisis de las tablillas de efemérides muestra que los astrónomos babilónicos desarrollaron algoritmos aritméticos para predecir la velocidad variable de los planetas, una metodología que anticipó en casi 2 milenios el desarrollo del cálculo diferencial en la Europa del siglo XVII. Esta capacidad de procesamiento de datos astronómicos fue fundamental para la navegación y la agricultura a nivel global. Los babilónicos fueron los primeros en dividir la eclíptica en 12 segmentos iguales de 30 grados, creando el sistema del zodíaco como una herramienta técnica de referencia para el posicionamiento estelar. A diferencia de las interpretaciones esotéricas posteriores, este sistema funcionaba originalmente como un mapa estelar de alta fidelidad que permitía a las caravanas y flotas mercantes orientarse con exactitud en
entornos de baja visibilidad. La transferencia de este conocimiento hacia los centros de estudio de Grecia e India facilitó la unificación de los estándares científicos en todo el mundo antiguo, permitiendo que las observaciones realizadas en las torres de Babilonia sirvieran de base para los modelos cosmocéntricos de Ptolomeo y, eventualmente, para la revolución astronómica del Renacimiento. Además de las ciencias exactas, Babilonia legó un modelo de jurisprudencia y administración que influyó en la estructura de los códigos civiles posteriores. El principio de responsabilidad legal y la formalización de contratos escritos introdujeron una capa de seguridad jurídica necesaria para el desarrollo del comercio transcontinental. Los registros de la época parta y sasánida confirman que, incluso después de la desaparición del imperio, los protocolos babilónicos para la gestión de deudas y la propiedad de la tierra seguían siendo el estándar operativo en las provincias de Mesopotamia. De este modo, la metrópolis no solo suministró las herramientas para medir el universo físico, sino también los mecanismos normativos para organizar la interacción humana en sociedades de alta complejidad, asegurando una continuidad técnica que sobrevive en los fundamentos de la civilización moderna. En la actualidad, el emplazamiento de la antigua Babilonia se presenta como un complejo arqueológico de 10 kilómetros cuadrados, donde la erosión natural y los procesos de salinización del suelo continúan planteando desafíos para la conservación de sus estructuras de adobe. El análisis del estado de conservación de los muros revela que la fluctuación constante del nivel freático induce una degradación química en los ladrillos originales, lo que requiere intervenciones técnicas de restauración constantes. A pesar de estos factores de deterioro, la inclusión del sitio en la lista de Patrimonio de la Mundial de la UNESCO en 2019 ha formalizado los protocolos internacionales para su protección, asegurando que el yacimiento deje de ser un espacio de extracción de materiales y se consolide como un laboratorio activo para la investigación de las civilizaciones fluviales. El destino final de Babilonia, desde una perspectiva estrictamente histórica, no fue una desaparición súbita, sino una disolución progresiva dentro de los sistemas que ella misma ayudó a crear. La metrópolis no dejó tras de sí un vacío, sino una infraestructura de conocimiento matemático, jurídico y astronómico que fue absorbida por las culturas sucesoras. La desarticulación de su aparato estatal no implicó el cese de su influencia, por el contrario. Los estándares babilónicos de medición y administración se convirtieron en el sustrato invisible sobre el cual se construyeron los imperios de la antigüedad tardía y el medievo. La ciudad, por lo tanto, debe ser entendida no como un monumento estático al pasado, sino como el prototipo operativo de la gran urbe cosmopolita, donde la gestión técnica de los recursos y la información define la viabilidad del orden social. Al concluir este análisis clínico de su evolución, resulta evidente que la relevancia de Babilonia trasciende la narrativa de sus ruinas. Su trayectoria, desde un asentamiento periférico hasta convertirse en el eje de un imperio global, documenta la capacidad humana para organizar entornos hostiles mediante la ingeniería y el derecho. Hoy, mientras los arqueólogos continúan extrayendo datos de sus estratos más profundos, Babilonia sigue proporcionando información crítica sobre la resiliencia de los sistemas urbanos y las consecuencias de la centralización extrema del poder. El estudio de su ascenso y declive no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino una auditoría técnica de los fundamentos de la civilización, recordándonos que el orden mesopotámico, aunque físicamente erosionado, permanece codificado en la estructura misma de nuestro mundo contemporáneo.